te dejo a Paulina para que podamos partir con este conversatorio. Bueno, empecemos todo de cero. Buenas tardes. Como representante de APROJUNJI, Región Metropolitana de Santiago, dentro de nuestro programa de formación gremial hacia nuestros afiliados y dirigentes que quieran sumarse, estamos encantados de recibirlos a todos. Es de nuestro interés que todo el mundo esté informado, formado y capacitado. Y es así como ya estamos en el tercer ciclo de conversatorios que les llamamos de capacitación gremial. Y estamos con un tema que está muy presente y que tiene que estarlo justo en esta época, porque estamos en la época en que vamos a necesitar estas herramientas para la defensa de nuestros funcionarios. Y la tutela laboral como tal, que Ignacio lo va a explicar mucho mejor, por supuesto. Ignacio Ramírez Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Defensoría Penal, profesor universitario, ya lo conocemos, y una gran persona que nos apoya siempre, que casi que abusamos de su buena voluntad, nos ayuda muchísimo en nuestra labor gremial. Te damos el pase si es que estás preparado, Ignacio, y si no, yo sigo conversando con todos los presentes, dándoles la bienvenida, saludando a mis compañeros de gremio y a los invitados. No, partamos conversando, sí. Ya. Si puedo partir sin el material de apoyo. Sí, partamos conversando porque podemos comenzar así y una vez que esté el computador me cambio para poder compartir uno. Seleccioné 3 videos. Uno que es de la diputada que le tocó exponer el día en que la Comisión de Trabajo daba el informe favorable al proyecto de tutela laboral, que es la diputada Carvajal. Luego el video que formó parte de la presentación que hice ante la Comisión de Trabajo cuando se está discutiendo tutela, que es un caso nuestro, de una colega de Concepción, que fue despedida estando embarazada, y recurrimos de tutela y ahí estaba el relato, el testimonio de ella. De hecho, aún esa es una noticia en desarrollo. ¿Ya? Esos son los videos y quizá en este tema tenemos una noticia que hoy día la conocimos, porque se colocó en tabla, que el gobierno envió un oficio, suscrito por el ministro Monkever y el presidente Piñera, en la cual anuncia el retiro del veto al proyecto de tutela laboral. ¿Ya? Así que ahí tenemos, si no saben, el proyecto que había sido aprobado por el Congreso Nacional, es decir, por ambas cámaras en tercer trámite, que daba pie a la tutela laboral en una ley, hola Manuel, en una ley que tiene una parte interpretativa y otra, un veto que tenía una parte interpretativa y otra que eliminaba algunos antecedentes. El hecho de ser interpretativa da una ventaja que permite que aquellas causas que hoy día están abiertas y en discusión se pueda tomar esa interpretación cuando es favorable al trabajador. Entonces podría tener un efecto retroactivo. Así que ahí hay un tema interesante frente al retiro del veto. Así que esperemos que se haya puesto, era el primer punto, que se haya informado para que esto sea promulgado antes del 30 de noviembre, para que sea ley. ¿Ya? Aquí ya estoy recién entrando por el lado del computador.
Bueno, la semana, como ¿Ya se está arreglando? sí, ya se prendió y ahora está bajando el PowerPoint. Ya, pero, no sé, según el técnico que vino, me dijo que tenía problemas en las memorias RAM. ¿Ya? Así que vamos a tener que comprarle más RAM al computador chico. Bueno, la semana pasada alcanzamos a conversar solo uno de los dos conceptos que íbamos a discutir, que era el de confianza legítima. ¿Ya? Para lo que no estuvieron la semana pasada, en confianza legítima tomé como base, además de un poquito de antecedente histórico, tomé como base jurisprudencia administrativa de la Contraloría y jurisprudencia judicial, ¿no? De alguna sentencia. En la primera, desde la administrativa, parte con señalando un principio desde la teoría de los administrativistas, entre los cuales está nuestro actual Contralor, que reconocía este principio de la confianza legítima, ya que finalmente se vio plasmada en la jurisprudencia, que establecía que uno, como ciudadano, tiene la expectativa que se van a mantener las condiciones, y aquí estamos hablando de las renovaciones de contrato, si nada más ha cambiado. Y lo cerraba diciendo que si existían más de 2 años de contrato, aunque fuesen no continuos, uno podría hacer una seguidilla de contratos de suplencias o reemplazos y después una contrata, y si eso sumaba más de 2 años, se generaba la expectativa de mantener eso para el año siguiente. Después estábamos en esa misma y señalé que la administración aprendió de cómo romper el principio de la confianza legítima, y en ese caso ya la administración tiene que dictar una resolución, ya porque se vincula con la obligación de la ley de procedimiento administrativo, que todo acto tiene que estar fundado, y la administración, como digo, las instituciones aprendieron y al año siguiente empezaron a dictar las resoluciones con fundamento, con motivación. Por lo tanto, la Contraloría, como solo o principalmente ve temas de forma, si teníamos una resolución bien hecha, lo más probable es que frente a un reclamo de ilegalidad íbamos a perder ese recurso en la Contraloría. Y cuando digo bien hecha, es que no tenga temas que son falsos o que no se puedan probar, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene la convicción de que esas cosas no son y tiene cómo probarlas, les comentaba que uno puede, con fe, con confianza, de avanzar en el reclamo de ilegalidad y lo más probable es que se ganen. Y ahí yo les compartí algunos casos que me tocó ayudar, uno del registro civil, otro de Cernagiomín. De hecho, en la propia Defensoría, la semana pasada, yo creo que fue al día siguiente de nuestra presentación, fui notificado de un dictamen, de hecho lo subí en el Facebook ese mismo día, de una funcionaria que le habían puesto término anticipado a la contrata en agosto del año 2020, del 2019, en el cual la institución, se los cuento al tiro y de ahí ya nos vamos porque ya estoy con el computador activo. Que ella participó en un concurso de ingreso a la planta y no se lo ganó. Y la institución fundamenta y nombró a otra persona, ¿ya? Y la institución fundamenta la resolución para ponerle término anticipado a la contrata. Estábamos hablando de agosto del año antepasado, el que no se hubiese ganado el concurso. Entonces, lo que alegamos en la Contraloría es,
Sí, efectivamente yo participé de un concurso, efectivamente no me lo gané, pero el cargo que estaban llamando no era el que yo estaba sirviendo. Salió el dictamen en marzo de este año, donde la Contraloría no encontró la razón. Y la institución presentó el recurso de reposición ante el propio Contralor, diciendo que aceptar una tesis como aquella iba a significar un perjuicio fiscal, el presupuesto, la carrera y un montón de argumentos. Nosotros hicimos la contra y, como les señalé, el miércoles pasado la Contraloría resolvió finalmente acogiendo nuestra posición y ordenando a la institución lo clásico, que pague las remuneraciones del tiempo que el funcionario estuvo afuera y la reincorporación. Así que es posible, pero hay que tener los antecedentes y la película muy clara para poder avanzar en una línea de confianza legítima en la Contraloría por la vía administrativa, ¿ya? Y en el caso judicial, ahí les compartí, o sea, porque al final no le envié la presentación, pero hice una sola, que es la que vamos a ver ahora, que es continuación de la semana pasada, así que quedó más gordita. Yo la tengo impresa, ¿ya? Porque le puse algunas sentencias para fundamentar y que les sirva como ejemplo para poder avanzar. Entonces, en el ámbito judicial, en resumen, la confianza legítima, lo que se ha ido acuñando es que le asiste este principio a aquellos funcionarios, además de lo de la Contraloría, a aquellos que tienen más de 2 años y que la resolución tiene que estar motivada y con fundamento. Y si no lo está, por lo tanto se pierde. Ya, pero en esa situación, ya como señalé, la mayoría de los servicios han aprendido, así que hacen resoluciones que cumplen con la mera formalidad. Pero en las sentencias de la Corte se agregó otro elemento, ¿ya? Que es estándar 10 años y en una sala, en la constitucional, 8 años, y establece que aquel funcionario que lleva más de 8 o 10 años a la contrata, la única manera de ponerle término anticipado o de no renovarle la contrata para el año siguiente es mediante calificación insuficiente o medida disciplinaria, ¿ya? Así que, y con eso ya tenemos un punto importante para nuestros compañeros, nuestras compañeras que llevan muchos años a la contrata. Y terminé el tema de la confianza legítima comentándole una sentencia del 6 de octubre, en la tarde, en la cual además rompen o votan los argumentos de la institución, ya porque ésta señalaba la existencia de un informe de desempeño paralelo, distinto a los sistemas regulados en nuestro reglamento especial o general de calificación, ¿ya? Así que con eso terminamos y venía el paso a la tutela. Ya, ahora me voy a conectar del computador, así que por un segundo me van a ver 2 veces. Si alguien tiene alguna pregunta o duda con relación a lo de confianza, porque ahí nos vamos a tutela. ¿Damos la palabra? Sí, mientras yo aparezco doble y me cambio. Sí, no, estoy ofreciendo la palabra. Me quedó la duda, Ignacio, respecto a esta evaluación paralela. ¿Es que lo consideraron o no lo consideraron? Porque una cosa son las calificaciones y otra es una siguiente o un informe paralelo. Me quedó ahí la duda, por favor. Ya. No, aquí fue bueno para nuestros intereses, porque como una causal para romper la confianza legítima,
es que el funcionario tenga un mal desempeño dentro de estas prácticas que las instituciones aprendieron, además de motivar y decir un montón de cosas. Además, adjuntaban un informe emitido por la jefatura directa que decía: María Esther es la peor funcionaria. ¿Ya? No obstante, tú tuviste la calificación el 21 de septiembre y este informe tiene fecha 15 de octubre. ¿Y cuál fue la práctica que se ha empezado a hacer? Es que este informe en paralelo evalúe conceptos que no están en el reglamento especial. Entonces, sobre esos elementos que no estaban, te dicen que eres muy mal. Ya, ahora me cambio. Gracias. Te vemos, te esperamos. No. No quiere, así que voy a hacer lo siguiente, vamos a conversar desde yo conectado el teléfono, y a lo que se reinicie mi equipo, les mando la presentación y ustedes me las van proyectando desde el computador tuyo, Pauli, o el de la Sandra. ¿Ya? ¿Quieres que...? Ah, Sí, cuando se vuelva a reiniciar, porque no partió y no levantó el video, se quedó nuevamente pegado. Está sin audio. y hablo como un loro yo, y nadie me oye. Oye, pero si tú puedes ver el video, nos puedes contar. No, pero se los Porque mando, sí dura. sí, me lo vas a Sí, mandar, ¿por qué vía? por correo. Y así Ya. tú lo bajas y en la opción de compartir del Zoom lo puedes proyectar. Eso mientras se reinicia el equipo. Sí. Y además que es bonita la experiencia, para compartir la situación de lo que ¿Me lo nos vas a tocó mandar participar. a mi correo o al de la APRO? Al de... Mándamelo a PL Ballesta APRO. Ok, PL Ballesta APRO, porfa. había dicho en la introducción, con relación a lo que habíamos conversado la semana pasada, sobre confianza legítima. ¿Ya? Entonces hoy día el desafío es que podamos avanzar y ojalá conversar sobre toda la situación conceptual y práctica de lo que es la tutela laboral. ¿Ya? Entonces, aquí ya no me voy a ir tan atrás. ¿Ya? Hay algunos, voy a hacer 30 segundos de historia. ¿Ya? Hay algunos teóricos, en algunos libros que se plantea que este principio, este concepto, nosotros tendríamos que irnos al siglo XX, ya en lo que sucedió ya como conclusiones o como efectos de los derechos fundamentales después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? En términos que los estados fueron o tuvieron que reconocer, ¿ya? La existencia y los mecanismos para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Y estamos hablando de derechos humanos. En nuestro país, terminado el gobierno militar, ¿ya? En el año 89, ¿ya? El expresidente Elwin con el ministro Cumplido, ¿ya? Hicieron dentro de estos cambios en la Constitución una modificación en el artículo 38, ¿ya? En el cual introdujeron el siguiente concepto, ¿ya? Que cualquier persona puede recurrir o podría recurrir a los tribunales competentes. Y ahí se nos va generando ya un avance en lo que hoy día se habla del constitucionalismo en los derechos fundamentales. ¿Ya? Y esto además, ya en otra modificación constitucional, cuando en el artículo 5
se introduce el concepto de la jerarquía de los tratados internacionales. Por lo tanto, que nosotros, ya, como ciudadanos, podríamos recurrir ante ausencia de justicia a los tribunales internacionales. ¿Ya? Y eso un poquito más adelante dentro de la discusión que se dio en el proyecto de tutela laboral, al que nos estábamos refiriendo hace un ratito, dentro de los puntos que se señalaba en la comisión de trabajo de la Cámara, estaba si uno como trabajador podría recurrir a los tribunales internacionales, ¿ya? Frente a la hipótesis que si todo ciudadano tiene derecho a presentar una situación ante los tribunales y los tribunales no te daban respuesta, ¿ya? Y en el caso de los funcionarios públicos, lo que se estaba planteando es que como nosotros teníamos un régimen especial, el estatuto administrativo de todos los que estamos acá presentes, pero lo mismo sucede para los otros estatutos especiales, el estatuto docente, el estatuto municipal, no se nos aplicarían las normas o esta norma de protección de derechos fundamentales, de la tutela. Pero como estoy recién en el año 90, todavía no llegamos a la ley 20.087, que es la que define este procedimiento, esta modificación al Código del Trabajo. Entonces, se empezó a generar la inquietud, la discusión, si teníamos o no derecho. Y la línea, por lo menos en la que tomó fuerza, es: todos tenemos derecho a reclamar ante los tribunales. No puede ser ya que por mi condición de trabajador público no pueda recurrir ante los tribunales, porque si no se estaría incumpliendo lo señalado en la propia Constitución y en los convenios internacionales. En particular, en la sesión del Congreso mencionamos el Pacto de San José de Costa Rica, ya que señala que si en Chile no tengo respuesta, yo me puedo ir a pedir apoyo a tribunales internacionales. ¿Ya? Y eso fue tomando fuerza. Después en nuestro país vino la época de las reformas, ¿ya? La reforma penal, la reforma de familia y también la laboral, ¿ah? Donde fuimos cambiando la lógica de una justicia escrita a una adversarial, a la oralidad. Y en el ámbito laboral, ¿ya? Se dicta la ley 20.087, que es la que crea esta figura para modificando el Código del Trabajo desde los artículos 485 y siguientes. ¿Ya? Y aquí estamos hablando cuando nuestros derechos son vulnerados en el espacio del trabajo, ¿ya? Y daba como ejemplo la semana pasada el derecho a la maternidad, qué pasa con la situación de discapacidad, a la alimentación de menores, es decir, el amamantamiento, la libertad de expresión, la libertad de trabajo, y se incorpora una figura que es la de la indemnidad, ¿ya? Que tiene que ver con el cuidado con las represalias, ¿ya? Que es una práctica que incluso parece que la semana pasada se las daba como ejemplo en la situación de que defendemos a una funcionaria, ¿ya? Por la vía administrativa. Nos demoramos 1 año y medio, ganamos y se reincorpora a la funcionaria y a los días la vuelven a despedir. Entonces ahí les comentaba el caso que, y un caso real, ahí está, es el caso del Servicio de Geología y Minería, en el cual el funcionario cuando gana pasa 1 semana y lo despiden y hoy día está en sede laboral. Todavía una historia que no, una noticia en desarrollo, pero lo que se está reclamando es justamente la vulneración a este principio, ¿ya? Porque como en 1 semana, después de haber estado 1 año y medio afuera, pasa a ser tan mal funcionario. Por lo tanto, estos derechos fundamentales son derechos humanos en el ámbito del trabajo. ¿Ya?
aquí cuando miro es porque estoy apretando los botoncitos de mi computador para poderle enviar la presentación a Sandra y a la Paula. Ya, este procedimiento de tutela, de acuerdo a la disposición, la puede interponer el trabajador y la organización sindical. ¿En qué momento? Mientras existe una relación laboral o al término de esta. ¿Ya? ¿Ya? Y cuando veamos unos ejemplos un poquito más adelante, porque aquí, en este ámbito, no es solo el hecho del despido. Uno podría hablar de la dignidad, y la dignidad desde los temas físicos, desde la seguridad, los ambientes de trabajo, que no existan las normas, ahora que estamos en pandemia, que el empleador me dé a mí las condiciones mínimas necesarias para asegurar nuestra salud física y psíquica en el trabajo. Así que es bien amplio este concepto. Ya. ¿Cuáles son las cosas malas que fuimos viviendo? Y que algo les trataba de mencionar, ¿ya? Que como la administración aprendió ya a cumplir la exigencia, vimos muchos casos de resoluciones o de actos que estaban de situaciones de vulneración de derechos que estaban encubiertos con actos administrativos, ¿ya? Que aparentemente cumplen la legalidad. Entonces, este aparente complemento de legalidad, dado que sea administrativa, ¿ya? A menos que no fuese muy potente el argumento, Contraloría debe tomar razón del acto y iba a surtir los efectos correspondientes. Entonces, en el ámbito judicial, este procedimiento de tutela tiene una diferencia al resto de los procedimientos judiciales. Que la prueba que se requiere habla de indicios, y por lo tanto, la prueba ya no queda radicada en el trabajador o en la asociación de funcionarios, sino la prueba la tiene que dar el empleador. El empleador tiene que demostrar que los hechos señalados no son de esa manera. Entonces ahí hay una mirada distinta con relación al procedimiento, ¿ya? Y además, en este ámbito de la tutela, el juez, a diferencia del ámbito administrativo, puede adoptar medidas reparadoras, ¿ah? Además del pago de las remuneraciones, ¿ya? Ya, por ejemplo, cursos, pegar avisos en el diario mural, en la intranet, cartas. De hecho, el caso que vamos a ver en algunos minutos más, vienen de este tipo de acciones reparadoras, ya que no se las voy a mencionar para no adelantar el video. Después, en la forma, ya, a ver, denme 30 segundos porque voy a copiar esto en el correo para que vamos siguiendo la imagen y el video, para mandarle el correo. Entonces, palabra. PL Ballesta Apro. Apro, ok. ¿Y el de la Sandra? @gmail. Sí, La Sandra es SL Apro Junji. Okay. @gmail. Sí, ahí está. Hoy no sé. Vamos a tener que mandar de vacaciones a mi computador, me está haciendo pasar vergüenza. Ya, voy a seguir de esta manera porque el mouse no me responde, así que lo voy a reiniciar apretando el botón. Qué lata, disculpen. No contaba con Para y este eso computador, estamos a la... y este computador yo lo ocupo para todo, para trabajar, para las clases. Para hacer pan amasado. Para hacer las presentaciones. A lo mejor un virus lo ocupa para todo. Alguna de las instituciones que perdió nos mandó un virus. Una levadura. Ya.
sigamos un poquito en este contexto. Estábamos en el ámbito que en Chile estábamos en esta época de las reformas, que se dicta finalmente un procedimiento que hace un cambio en el Código del Trabajo, que establece la tutela laboral, y vino un periodo ¿ya? En el cual aquí, y el otro día estuve en un seminario en el cual el juez Flores, del segundo juzgado laboral, hablaba que aquí habían dos mundos, ¿ya? El mundo que se aplicaba a los funcionarios públicos y el mundo que se aplicaba a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Y en esta materia en específico, ¿ya? Los funcionarios públicos no estaban existiendo este procedimiento. Entonces, hubo un periodo en el cual varios abogados fueron presentando requerimientos ante la justicia pidiendo el reconocimiento de esta situación o de este derecho de la tutela laboral. ¿Ya? Entonces, en los primeros años, no obstante, algunos jueces de primera instancia reconocían el derecho de los funcionarios públicos cuando llegaban a la Corte Suprema, la Corte Suprema los descartaba, ¿ya? Por un lado. En aquellos casos que las instituciones eran representadas por el Consejo de Defensa del Estado, el Consejo de Defensa hacía su pega, ¿ya? En términos de defender los intereses de la institución, pero dentro de los elementos que se alegaban es que en este artículo, en el artículo primero del Código del Trabajo, a juicio de ella, nos excluía a los funcionarios públicos. ¿Ya? ¿Y dónde se generó esta primera discusión de estos recursos? Es que en el artículo 1 define del Código del Trabajo que las relaciones entre trabajador y empleador se regulan por este código, ¿ya? Entonces habla de trabajador sin hacer la distinción de funcionario o empleado. No obstante, las defensas fiscales se iban en contra de este punto, ¿ya? Y por lo tanto indicaban que donde teníamos que nosotros como funcionarios públicos ir a reclamar era ante la Contraloría de la República por las disposiciones del artículo 160, que habla, el que tenemos 10 días de plazo y que uno recurre de ilegalidad. En lo más profundo, para los teóricos, era que uno no puede comparar un ejercicio de una situación administrativa, como dicen los abogados, con algo con sede jurisdiccional, es decir, que se vea en los tribunales. No es lo mismo la Contraloría que los tribunales, por lo tanto no podíamos estar hablando. Ya, pero esa era la discusión del primer artículo. En el segundo inciso, párrafo, del artículo primero señala, y se exceptúan de esta disposición, es decir, que se rigen por las normas del Código, todo aquel personal que se rige por estatutos especiales. Entonces señalaban que, claro, los funcionarios de la JUNGI, como se rigen por el estatuto administrativo, no se les puede aplicar esto. Y en el tercer inciso, en el tercer párrafo, hay una contraexcepción, y desde aquí es donde nace lo fundamental que da pie posteriormente para la sentencia que nos tienen hoy día conversando esto, ¿ya? Dice que, sin embargo, los del inciso anterior, es decir, aquellos trabajadores que tienen estatutos especiales, en aquellas materias no reguladas en su propio estatuto, se aplica este Código del Trabajo. Entonces, esa fue la discusión y lo que se planteaba en los recursos de la época. Y como señalé, en los primeros años, todos los recursos los fuimos perdiendo como trabajadores del Estado, ¿ah? Porque se señalaba que no éramos sujetos de derecho. ¿Ya? Hasta ¿ya? Que en el año 2014, un funcionario de la Central Nacional de Abastecimiento de los Servicios de Salud, de la CENAVAS, sus abogados llegaron hasta la Corte Suprema
¿ya? Y en un recurso que se llama de unificación de jurisprudencia, logran, ¿ya? El primer fallo en la cual se reconoce que nosotros, como funcionarios públicos, tenemos derecho a la tutela laboral. ¿Ya? Así que es algo que ocurrió recién hace 5 años y medio. Sin embargo, ya las instituciones, como se vieron perdidas, no quedaron conformes. ¿Ya? Y ahí hubo, por decir, una siguiente fase, que es la participación del Tribunal Constitucional. Ya, ahora sí lo tengo acá. Sandra, Pauli, ¿cuál es ¿Qué cosa? el correo de la Sandra? Ah, slaprofungi@gmail. Ya. A mí no me ha ¿Y el tuyo? llegado, ¿ah? Yo estoy No, aquí a dos aguas. es que recién se abrió esto. Y el tuyo PL Ballesteros. Ya, PPT. Te mando primero en Ballesta nomás, pues no le pongáis ballesteros, porque de ballesta. Ballesta a Pro. Ya, ahí se fue. Y después de lo que te llegue, envío el video. Ya. Sí. Entonces, podríamos el otro día en un seminario de la Universidad de Talca, ¿ya? Una amiga que trabaja en la Corporación de Asistencia Judicial, ya ella hablaba de 4 etapas de esto. Ya primero, la primera etapa, la de la negación, ¿no? Que es la que está en la cual el Consejo de Defensa del Estado va diciendo que no existe que no tenemos derecho porque nuestra relación es estatutaria. Después, la segunda, que empezaron a alegarse en contra nuestra que los tribunales no eran competentes ya para ver materia de tutela de derechos fundamentales. Después, esta consolidación de la tesis de la Corte Suprema, que es la que acabo de mencionar, a partir del caso del año 2014. Ya, que ahí el concepto ya es que las garantías constitucionales se aplican a todas las líneas del derecho. Eso lo señala en esa sentencia, que fue la línea que había establecido antes un ministro de apellido Cisterna. Ya, donde reconoce que en el estatuto no hay nada que hable de tutela laboral. Entonces, después la siguiente etapa, que es la que menciona ella, es la del Tribunal Constitucional. Y aquí fue donde se me quedó pegada a mí la presentación. El año 2016, un asistente social a honorario, 2015, porque estábamos en el gobierno anterior, funcionaria de la municipalidad de San Miguel, cuando ocurre el cambio de gobierno municipal, en la administración anterior era el alcalde Palestro, de una línea más cercana al Partido Comunista, y luego asume el alcalde Santibáñez, más cercano a una línea de Renovación Nacional, ya por alguna razón, y quedó acreditado fue en el juicio que la señora Navarrete fue desvinculada por razones políticas, que hubo una persecución y que en definitiva esa era la situación por la cual iba a ser despedida. Entonces ella fue representada también por una amiga en un tribunal laboral, donde alegaba que aquí hubo una vulneración de derechos, ya porque hubo una discriminación política. Al final de esta historia, ya el municipio de San Miguel hace un requerimiento ante el Tribunal Constitucional donde dice todo lo que está diciendo el Tribunal de Primera Instancia da lo mismo, ¿ya? Porque esa norma es inconstitucional, por lo tanto no se puede aplicar.
¿ya? Porque para los funcionarios públicos no se le aplica el Código del Trabajo. Entonces, desde ahí se estableció una línea ya constante. Ahí solo tengo conocimiento de un caso, ya que fue porque cambió la composición de la sala del Tribunal Constitucional, pero en todos los casos que conocemos, o por lo menos que conozco, o con personas que he conversado este tema, han sido rechazados. ¿Ya? Por lo tanto, el Tribunal Constitucional acoge el requerimiento de la institución, indicando que no es posible aplicar el procedimiento de tutela de la obra. ¿Ya? ¿Y qué sucede en el intertanto? ¿Ah? Cuando hay un requerimiento por inconstitucionalidad, el juicio que está en primera instancia, en la Corte de Apelaciones, se suspende, ¿ya? Hasta que se resuelve. Entonces, en este caso, que corresponde a la señora Navarrete, llegó la sentencia a la Corte de Apelaciones de Santiago. La Corte de Apelaciones toma el recurso, continúa a la Suprema, y esa era la noticia que se cayó ahí cuando se me pegó el computador. Pero después me comprometo a compartírsela, porque es bonito en términos de que es la que fija un concepto. Y dice el titular, ¿ya? Corte Suprema no acoge sentencia al Tribunal Constitucional. ¿Ya? Y ahí hubo una serie de debates del choque de trenes, de un choque institucional, pero al ver la sentencia, en definitiva lo que está diciendo es, más que hay una diferencia, le vota uno de los conceptos a una de las sentencias previas, entonces no hubo nada que comparar. Pero en los hechos, sí, y en la práctica significó que ese juicio pudo continuar a término. La Corte Suprema acogió la demanda de la funcionaria y se condenó al municipio de San Miguel a pagar la indemnización y las lucas que habían establecido, ¿ya? Cosa que se materializó en la operación ahora, en abril de este año, se terminó y se pagaron las lucas a la funcionaria. Entonces eso fijó un precedente interesante de lo que estamos hablando. En el intertanto, ya, dada esta situación, ya, nuestros parlamentarios tomaron una moción, ¿ya? Y en el verano del año pasado, va a compartir Paulina, gracias. Y en el verano del año pasado, juntan ya algunos proyectos, algunas mociones parlamentarias, y de una forma muy ágil fue aprobado en el Senado la idea de legislar y el proyecto de tutela laboral. Luego pasó a la Cámara, ¿ya? Esperemos ahí que se abra la presentación, que está dando vueltecita. Estamos bueno, pasó a la Cámara. Hoy que se demora. Tu computador está como el mío, Pablo. Sí, es prestado. Yo no tengo. ¿Todavía no abre? No, está dando vuelta. Pero continuamos. Entonces, al final vamos a ver los puros videos. Qué extraño. Y eso que no tiene tantas fotos, esa... ¿Y si lo intento de nuevo? Bueno, y yo sigo hablando. Entonces, a ver, porque aquí dice que está pausado el... Qué extraño. Ya, pero ya. bueno, el Senado aprobó el ¿Pero? proyecto... Sí, pero sigo explicando, sí, en definitiva después llego al día de la imagen nomás. Porque ahí está escrito lo que estoy mencionando. Entonces, el Senado ya aprueba este proyecto, pasa a la Cámara. En la Cámara, en la Comisión de Trabajo, me tocó la fortuna de ser uno de los que fue a exponer y a compartir el caso nuestro. Se aprueba en la Cámara. Como hubo observaciones o diferencias con el proyecto del Senado, se va a tercer trámite, y este año ya
el Senado aprueba en tercer trámite y se envía al presidente Piñera para la promulgación. Ya la promulgación tiene un plazo de 30 días y cuando íbamos en el día 20 y tantos, se ingresa el veto que todos conocimos y que veto que el día de, porque tiene 30 días el presidente desde que se le envía la ley para promulgar o emitir un veto. Y esa fue la noticia de hoy, que la presidencia retiró el veto. Por lo tanto, ya estamos en condiciones nuevamente que sea promulgado esta ley interpretativa que nos reconoce el derecho de tutela laboral a los funcionarios públicos. Ya. Parece que tu computador está más complicado que el mío. Voy a poner stop share y voy a No, pero intentar que... ya, pero sigamos. Aquí, como está más un poquito ya más con más colores mi computador, voy a ver si funciona desde acá. ¿Ya? Ya. Entonces, el gobierno retira la tutela laboral. En el contexto de la Cámara, y qué es lo que vamos a ver en la presentación, ya, primero hacemos mención ya, a que para que podamos hablar de un Estado social de derecho, debemos contar con tutela judicial para el amparo de los derechos de los trabajadores en su totalidad, lo que incluye a los funcionarios públicos, sin hacer distinción. Ya estoy allá. Ya estoy acá. Y aquí estamos. Ay, menos mal. A lo mejor no tengo acceso a compartir pantalla. ¿Quién sabe ya? Pero están viendo en la pantalla, ¿cierto? Sí, yo lo veo acá. Yo también. Está estupendo. Es Ya, lo mismo entonces, que veía súper. yo en mi escritorio. Se ve súper bien. ya. Bueno, esto ya lo conversamos, que fue lo de la confianza legítima, los dictámenes, la sentencia de la Corte, la hagamos memoria, fue esta conversación sobre un poquito de historia, el contexto del posguerra y la vuelta a la democracia en nuestro país. Y esto es lo que estaba recién comentando. Voy a agrandarlo bonito porque se vea más grande, porque en la siguiente quiero compartir unos gráficos para cuantificar el número. Aquí el primer cuadro lo tomé desde el informe de la Dirección de Presupuesto, de las dotaciones de los funcionarios públicos, y el de abajo sobre un informe del Instituto Nacional de Estadística, solo para cuantificar de cuánto estamos hablando en términos de trabajadores afectados sin tener derecho a tutela efectiva. Como lo ven, la línea superior viene una serie de los años del 2011 al 2018. Entonces, a diciembre del 2018, de acuerdo a información del Ministerio de Hacienda, en la administración, en el gobierno central, ya éramos 367.000 funcionarios, de los cuales casi 300.000 dotaciones, es decir, planta contrata, y 67.000 fuera de dotación. ¿Cuáles son los fuera de dotación? La suplencia y los reemplazos. ¿Ya? Sí, porque estamos hablando de personal. ¿Dónde entran? Es que el honorario para estos efectos no se entendía como personal. Ok. ¿Ya? Gracias. Y abajo, en la tablita de abajo, es la distribución de los municipios, ¿ya? Y ahí estábamos hablando, eran casi 100.000 personas más. Por lo tanto, entre la administración central y los municipales que estábamos excluidos, éramos 500.000 personas. ¿Ya? Después esto ya había comentado algo, ¿ya? Con relación a la tesis que planteaba el Tribunal Constitucional, ya que señalaba que si cualquiera de nosotros tenía un problema o una diferencia con la institución, teníamos la instancia administrativa. De hecho,
más o menos en esta época, en nuestra Contraloría se generó una unidad especial para atender situaciones de denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales. ¿Ya? Y después en el segundo párrafo indico el hecho que la Contraloría sea autónoma respecto al gobierno central no modifica la naturaleza del procedimiento que ante ella se instruye, ya que es un procedimiento administrativo que no resguarda la tutela judicial efectiva, puesto que no hay, entre otros aspectos, la posibilidad de rendir pruebas, especialmente la de testigos, que resulta esencial en muchos casos de esto, ¿ya? Porque como vamos a ver después, en los ejemplos, cuando uno está en el ámbito laboral, uno puede presentar testigos, ¿ya? Y prueba documental, que le dan fortaleza al caso que uno está presentando ante el juez y en contra de la institución, ¿ya? Y ahí, esto ya lo había mencionado en este párrafo, es que de seguir negándosele a nosotros, los funcionarios públicos, ya se está vulnerando el Pacto de San José de Costa Rica, ¿ya? Por cuanto, al no existir tribunales contenciosos administrativos, no habrá un tribunal especializado ante el cual recurrir frente a la vulneración de derechos constitucionalmente consagrados. Y aquí, ahora que estábamos en modo constitución, ¿ya? En la Constitución del 25, ¿ya? Se definen los tribunales contenciosos administrativos, pero nunca fueron creados, ¿ya? Por lo tanto, ya hace casi un siglo que esta figura se pide y no está en nuestro país. ¿Ya? En el contexto internacional no me voy a detener, solo que tengamos presente que, y lo señalé en esta parte sin presentación, que en nuestra Constitución una modificación relevó a rango constitucional los convenios internacionales, ¿ya? Y como estamos hablando de derechos fundamentales, que son derechos humanos, estos derechos en el trabajo, ya tenemos un respaldo internacional. Oh, qué bien. ¿Ya? Después, sentencias de la Corte Suprema. Bueno, ahí está el rol. Para buscar la sentencia uno se mete en la página del Poder Judicial, ¿ya? Y hay un link donde uno busca el tribunal, en este caso la Corte Suprema, y uno coloca el número, el rol y el año y aparece toda la historia del caso. ¿Ya? Pero lo importante, ¿ya? En estos párrafos que fui copiando, que tienen que ver con esta línea jurisprudencial del último quinquenio, como menciono ahí. Que lo antes reflexionado permite sostener que a los funcionarios públicos les resulta aplicable el procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo. Y en consecuencia los juzgados laborales son competentes para conocer las acciones que ellos deduzcan para denunciar la vulneración de derechos fundamentales en el ámbito del trabajo. ¿Ya? Resumiendo, ya los argumentos dados por la excelentísima Corte son los siguientes. Primero, habilita a los tribunales para tomar conocimiento. Segundo, esto es un instrumento de defensa de derechos fundamentales al interior de la relación laboral, y eso no lo tenemos que perder de vista, ¿ya? Porque como lo mencioné, no solo el despido, ¿ah? Aquí también entra la situación de maltrato, el acoso, yo mencionaba las condiciones laborales, es muy amplio, ¿ya? Pero tenemos que saberlo usar. Tercero, como señala el mensaje, es la defensa cuando los derechos son, entre comillas, desconocidos o lesionados por el empleador en el ejercicio de sus facultades. Derechos de aquellos consagrados en el artículo 19 de la Constitución, en los capítulos que especifica el inciso primero y segundo del artículo 485, que fue el que estableció la tutela. Ya. Esta imagen yo la traigo a colación, ¿qué es lo que señalaba ya un voto de minoría en el Tribunal Constitucional? Ya hay una sentencia del año 2019 que dice:
en el número 26. Constitucionalmente, ¿existe diferencia entre empleado público y empleado privado? Como pregunta. Solo cabe responder que la condición en que se encuentra el funcionario en relación a los entes públicos o Estado es también, en lo esencial, una relación de trabajador a empleador, siendo los funcionarios ciudadanos y trabajadores. No existe ninguna razón de orden científico y jurídico para negar a los funcionarios públicos el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales que otorga la Constitución y los mecanismos vías legales para su ejercicio en sede jurisdiccional. Yo ya había dicho que eso se refiere a los tribunales, la sede jurisdiccional. Por lo cual, no cabe más que inferir que debe operar con la misma fuerza la protección de tales derechos para ambos trabajadores, sean estos dependientes públicos y privados. Desde la concepción del trabajo, que nosotros mantengamos la siguiente definición. Uno entrega su intelecto o su físico en los trabajos manuales frente al empleador. Y nuestro empleador en lo público, estamos en un mundo que es jerárquico y disciplinado. Entonces nuestro empleador no puede desconocer esa condición de la subordinación y dependencia, y además disciplinada, que tenemos en el sector público. ¿Ya? ¿Ya? En esta lámina de los gráficos, fue parte de lo que yo presenté en la comisión de trabajo, para darle un contexto cuando estábamos peleando o argumentando para tener tutela laboral efectiva. ¿Ya? Entonces, tal como lo señalo arriba, mi fuente es una publicación del Observatorio Judicial en el informe número 18 del año pasado, cuyo título es Funcionarios Públicos, la Justicia Laboral, hace un análisis desde la sentencia. Entonces, en ese gráfico de torta, pone los porcentajes. Como están en números chiquititos, los voy a ir leyendo, para los que no alcancen, a los que estén en el teléfono. Ahí por eso me acerco más, yo también estoy medio piti. Entonces dice, a ver, ¿cuáles son las materias? Ya, para que vean las sentencias que no son solo de un estilo. ¿Ya? Reconocimiento de relación laboral. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? Los funcionarios, a lo que preguntaban los trabajadores honorarios, o cuando a una funcionaria no se le respeta el fuero laboral, ¿ya? Y se le pone término anticipado, ¿ya? En esa línea. Después, cobro de remuneraciones. Tercero, despido indirecto. Indemnización por accidente de trabajo. Ven que hay otro ámbito. Reconocimiento de derechos laborales. Cobro de prestaciones. Despido injustificado. Nulidad de despido y tutela de derechos constitucionales. Y ahí, y en la torta están los porcentajes. ¿Ya? Después, ¿cuál es el resultado? ¿Ya? Porque el Consejo de Defensa del Estado ya señalaba que esto no podía ser aprobado porque iba a significar una sangría financiera para el Estado por el pago de indemnizaciones. Entonces, primero, en términos de resultado, no es sinónimo que uno presente una demanda por tutela y que la gane, porque de acuerdo a este estudio del Observatorio Judicial, solo 1/3 de las demandas de los funcionarios públicos han sido acogidas, es decir, menos de 1/3, un 31%, ¿ya? Como primer concepto. Y en la misma sala, al final de la presentación, tiramos una idea y la diputada Sepúlveda, que formaba parte de la Comisión de Trabajo, interpela, no me acuerdo si era el subsecretario del Trabajo que estaba presente o se ofició un escrito al Servicio Civil para que en las materias contenidas en los procesos de selección de ADP ya se hablase de estas materias. En definitiva, si el Estado está pagando estas indemnizaciones, no es porque exista o no exista el procedimiento de tutela, es porque se están vulnerando los derechos de algún trabajador. Entonces apuntemos a que no se vulneren los derechos, porque si no se vulneran, este procedimiento no se va a aplicar y por lo tanto no van a haber pagos de parte del fisco.
¿ya? Esta lámina ya algo había comentado que tenía que ver con con la introducción ya de este debate que se dio en en el Senado por el proyecto de tutela laboral. ¿Ya? Ahí estoy, una foto de la televisión, ¿ya? Y lo que está en azul, ¿ya? Dice, estas son las pantallas de la cámara, ¿ah? Cuando se están en sesiones en la sala. Entonces dice, la sesión tiene por objeto la siguiente tabla. Continuar con el estudio de los proyectos de ley refundidos en segundo trámite constitucional relativos al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral. Ya están los boletines, que fueron las mociones que se unieron en este proyecto, ¿no? Y después mi nombre, porque van pasando ahí la pantalla los que están ahí chachareando ante la comisión. ¿Ya? Aquí viene el video, pero voy a avanzar un poquito para después recuperar el video. ¿Ya? No, vamos al video, porque esto es lo que salió en el diario después del video. Mientras busco el video, como tuve que reiniciar, me voy a demorar un segundo en buscar la carpeta. ¿Están viendo mi pantalla? Ahí ya no. ¿Ya? Mientras busco el video, si alguien tiene alguna... Te veíamos muy bien. Sí, pero ahora ya, porque tengo que abrir el video y desde ahí volver a compartir la pantalla. ¿Ya? Este ya no es el video de la diputada, este es el video de la Marisol, de nuestra funcionaria. Y dura 3 minutos. Ignacio, ¿te puedo preguntar yo mientras tanto? Sí, estoy buscando el video, así que aprovechemos el tiempo. El uso de la tutela laboral para defender a los trabajadores de parte del gremio involucra la contratación de abogados o se puede hacer directamente. Ya. ¿Cómo se Vamos, aplica? es que voy a hacer una respuesta más amplia para que veamos todas las situaciones. Ya. Nosotros hemos conversado que uno puede recurrir ante la Contraloría ya Sí. frente a algunas situaciones. También hemos señalado que uno puede recurrir ante la Corte de Apelaciones con un recurso de protección. Y hemos indicado también que uno puede recurrir ante el Tribunal Laboral cuando exista a juicio de usted alguna vulneración de derechos fundamentales. Mire, aquí los abogados, en esta parte es cuando si hay algunos presentes, pues me van a buscar y me van a ir a tirar tomate. ¿Ya? Para la acción en la Contraloría, no se requiere, la puede presentar uno, el afectado. La puede presentar el gremio, con un poder simple. O la puede presentar un abogado con un poder notarial. Y ahí va a depender de las confianzas, de la confianza que uno tenga con el gremio, porque hay gremios que no prestan apoyo en estas cosas, ¿eh? Y uno se las tiene que arreglar con conocidos o contratar un abogado. O en esta materia, como no se requiere abogado, contratar algún experto que le haga el recurso y que uno lo ingrese por sí. ¿Ya? Porque ante la Contraloría, si ustedes conocen a un experto que le va súper bien, pero no es abogado, no lo podría representar. ¿Ya? Así que eso en el ámbito de la Contraloría. En el caso del recurso de protección, lo puede presentar el afectado, cualquier persona, y no requiere el poder del otro, sino para decirle al corte, en él se están vulnerando los derechos. O el abogado. ¿Ya?
Por lo tanto, en estas dos primeras instancias, a la pregunta de la Pauli, no se requiere abogado. Ok. Después, en la tercera, en sede laboral, la demanda tiene que ser suscrita por un abogado. Y ahí hay, como todas las cosas, pues, ¿sí? Hay abogados buenos, dedicados, y otros que no son ni tan buenos ni tan dedicados. Y en términos de honorarios van a encontrar de todo. Desde algunos que les piden un pie, un avance y un porcentaje, otros un monto fijo y otros que les piden contrarresultados. Pero hay de todo. ¿Respondí su pregunta? Súper. Gracias, Ignacio. ¿Alguna otra pregunta de parte de los asistentes? Anita Ortiz, aquí es Gabriela Dersa, María Esther. Por ahora no tengo ninguna pregunta. Estaba como tranquila, anotando algunas cosas, algunas dudas, pero después las responde él a medida que va conversando. Así que gracias. Mira, encontré primero el video de la diputada, pero no quiero mostrar ese para no mezclar la política. No obstante, el mensaje era bonito, sino el que presentamos la comisión. Los procedimientos de tutela allí son aplicables cuando hay estos contratos por... Uno le llama reemplazo, pero ese contrato no existe en... ¿Cuál contrato no existe? El reemplazo que uno más utiliza siempre en el campo laboral. Ah, no, sí existe, porque por lo siguiente, si el funcionario que estamos hablando de un funcionario que existe, ¿ya? Si el funcionario es de planta y no sé, pues se quedó, buen caso, una funcionaria que quedó embarazada, si es de planta, después del 15º día, la institución tiene la facultad de contratar otra persona que lo reemplace, y cuando es de planta se llama suplencia. Pero, si la funcionaria que se quedó embarazada y que van a contratarle un reemplazo es a contrata, a partir del día 30 la institución puede contratar un reemplazo. Y ahí están esa tipología de nombramiento. Y de hecho, si hay alguno que está aquí en contabilidad, quizás me pueda corregir, pero la última vez que lo vi, ambos tenían otra codificación distinta a nosotros, ¿no? Si nosotros nos vemos desde el punto de vista contable, tenemos una asignación para el sueldo base, otra para el incremento previsional, y para cada una de nuestras asignaciones. En cambio, aquellos que son suplentes y reemplazos van todos al ítem, en esa época cuando yo veía esto, al ítem 05, independiente de la asignación, y lo podían imputar con la recuperación de los subsidios por incapacidad laboral. Gracias. Pero va por ahí. Yo tengo una consulta. ¿Sí? El caso de nosotros acá en la región tenemos un funcionario de INDAP que lo desvincularon hace poco, hace un mes sería. Le argumentaron el tema de las licencias médicas, pero ahí hay un tema más de trasfondo que tiene que ver con el mapuche de Chiloé, y hay un tema ahí de discriminación claramente en esa vía. ¿Él podría acogerse a este beneficio de la tutela laboral? Disculpen, que aquí está el video. Te respondo el tiro. Perdón. Estoy buscando la pausa. Ya. Ahí estamos listos para la vuelta. Ya. Primero, te haría, antes de responder que me llamó la atención de la aplicación de la salud, cuando a un funcionario lo están despidiendo por licencias médicas, estamos hablando de la aplicación del artículo 151, que es que no tiene salud compatible con el cargo, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener desde nuestro rol presente cuáles son los pasos que tiene que cumplir la institución para que uno pueda alegar algún vicio
en ese procedimiento. ¿Ya? Entonces, para que la institución pueda aplicar la salud, la desvinculación por salud no compatible con el cargo, requiere un oficio de la CONPIN. Y la CONPIN tiene que acreditar que el funcionario perdió la condición. Y con esa resolución se dicta la resolución del servicio que pone término a la relación laboral, incluso si es de planta, también cesa. Entonces, si no existe ese documento de la CONPIN, uno desde este rol podría alegar que hay un vicio y quedaría sin efecto, porque eso fue gracias a una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, porque hasta hace no mucho tiempo atrás era solo un tema de suma. El encargado de personal certificaba que don Cristian San Martín en el último año tenía 182 días con licencia aprobadas, distintas a tipo 5 o 6, y maternales, y se aplicaba y te notificaban y te ibas del servicio. ¿Ya? Después de eso está esta acción. Hay algunos que van un poquito más allá, que se plantean en la hipótesis, no la conozco en los hechos, solo en la teoría, que tú estuviste enfermo el 2019, todo el año, por lo tanto ya tienes 300 días en los últimos 2 años, y hoy día el servicio, por alguna razón, quiere prescindir de tu servicio. Entonces, hoy día te aplica el 151. Entonces, hay algunos desde la teoría que dicen, no, pues yo ya llevo 5 meses trabajando, por lo tanto, yo ya tengo la prueba que recuperé mi condición de salud para el trabajo que estoy desempeñando. Entonces, yo creo que en esa línea también se podría dar. Entonces, ahora vamos a tu pregunta. ¿En esta materia se podría presentar? Depende, yo creo que sí, y el depende es, si hay 5 funcionarios que tenemos 190 días y solo a mí me están aplicando, uno podría hablar de discriminación, por ejemplo. Pero, ¿tienes más información? Cuéntanos del caso. Sí, Sí, es que bueno, él es un funcionario que es, bueno, él es huilliche, es cacique de allá de Chiloé, y bueno, él vive en Chonchi, y en Chiloé hace mucho, bueno, hace un par de años se viene instalando el problema de la basura, que no tienen dónde sacarla, y el alcalde de Chonchi, que es de la UDI, ofreció un terreno para la basura, bueno, y él, este compañero, como cacique, se opuso con todas las comunidades y le echaron para atrás este basural. Como ustedes bien deben saber, Recondo, que es el director nacional de INDAP, es de la UDI, y por lo tanto, y además de acá de Puerto Montt, entró ahí en conflicto con este funcionario, y lo empezaron a acosar, lo mandaron en comisión de servicio a Ancud, a Quillón, no le pagaron los viáticos. Bueno, el tema es que el funcionario cayó en depresión, se estuvo tratando en la H, y bueno, y ahí lo empezaron como a acorralar por esa vía, y tiene más de los 180 días de licencia, ¿ya? ¿ya? Pero ahí hay un trasfondo que tiene que ver como con eso, con esta cosa como le buscaron por esa vía para desvincular, y eso que era de planta él. Entonces, bueno, ahí nosotros, bueno, yo también soy dirigente de ANEF y lo estamos tratando de ver como un recurso de protección, viendo una serie como de otras vías. Pero a propósito de esto, no sé si puede ser una posibilidad legal para presentar su caso como tutor por discriminación, etcétera, etcétera. Sí, ahí, bueno, que no se te olvide, Cristian, que te pueden chocar los plazos, ¿no? Ya. De tutela con protección. Porque hay un artículo de la Constitución, ¿ya? Que señala, y tendría que revisarlo para decirte, porque era en un sentido,
tú podías presentar uno y después el otro, no me acuerdo si era protección y luego tutela, para que funcione, pero no al revés. Ya, Ya. es como los funcionarios de salud cuando tenían los permisos adicionales por la ley de urgencia y el feriado. Ya. Tenías que pedir uno, pero no lo recuerdo. Después, igual como tengo pendiente la conversación con Manuel, si después nos podemos anotar los teléfonos y lo conversamos fuera de Ya. esta jornada, ¿ya? Porque para buscarte ese Ya. artículo. Ya. ¿Ya? Vale. Eso. Ya, ahora Vale. viene lo prometido. A ver, ojalá que funcione. ¿Ya? Crucen los dedos todos los asistentes. Sí, ahí es que siempre ya lo encontré, que hay un botoncito en Zoom que dice compartir el sonido. Y ya lo encontré. A ver. Díganme si ven un subtítulo, ojo, que dice la tutela laboral. Sí, yo lo veo. Ya, por lo menos se ve. Ahora esperemos Por lo que menos se yo escuche. lo veo, así que ya con eso. Ya. No es que yo le haya escrito el subtítulo, le puse la función al YouTube que vaya escribiendo lo que habla. ¿Ya? Ya. Aquí va. Tiene 3 actores. La primera, una voz en off con algunas noticias sobre lo que es tutela. Luego la declaración de Marisol Bauzá, nuestra funcionaria, la que fue despedida y que recurrimos de tutela y que estamos en este juicio en desarrollo. Y finalmente la jueza, una jueza que hace un resumen de la sentencia. Aquí va. La tutela laboral es una figura judicial. Perdón, ¿se escuchaba? Sí, Sí, ya. sí. Ahí ahora vamos. Nos vemos en 2 minutos 45 más. La tutela laboral es una figura judicial que resguarda las garantías constitucionales de todos los trabajadores. Los empleadores infractores se arriesgan a duras sanciones. Hola, mi nombre es Marisol Bauzá, soy mujer, madre y trabajadora, exfuncionaria de la Defensoría Penal Pública, fui desvinculada estando embarazada en junio del 2018. Después de haber sido trasladada a la Defensoría Local de Talcahuano, periodo en el que estuve trabajando ahí, fui discriminada y acosada laboralmente, hasta que el defensor local solicitó mi desvinculación. Yo avisé de mi estado de gravidez a la Jefatura Superior del Servicio y esta decidió no revocar su decisión. Producto de todo esto, se presentó una demanda por tutela laboral en los tribunales laborales de Concepción, demanda que en primera instancia salió en favor. Sin embargo, la Defensoría apeló a la Corte de Apelaciones, presentó un recurso de inaplicabilidad también en el Tribunal Constitucional. Una vez más sentí de parte de la Defensoría una vulneración a mis derechos y a los hijos que están por nacer, a mi hija en este caso, viéndose vulnerada toda su protección a los niños y a los derechos de las madres embarazadas trabajadoras. Por eso que les pido su apoyo para que esto no vuelva a suceder en un organismo del Estado, para que no se pasen a llevar ni a vulnerar ni a discriminar a las mujeres embarazadas, a las normas de protección a los derechos de los niños que están por nacer y a los niños en general. Gracias por su apoyo. En sentencia de la jueza doña Valeria Garrido de este tribunal, se condenó a la Defensoría Penal Pública por un despido discriminatorio al pago de indemnizaciones y medidas además adicionales. Esto fue porque una funcionaria se presentó al tribunal a contrata de la Defensoría Penal Pública, que llevaba 9 años en el servicio, siendo trasladada de Santiago a la región del Biobío en evidente estado de embarazo, para hacer uso, como corresponde en derecho, de sus permisos prenatal, postnatal y postnatal parental. Luego de ello, además presentó licencias médicas por enfermedad del hijo menor de 1 año y una depresión postparto. Cuando se reintegra a sus funciones en la ciudad de Talcahuano, comienza a tener ciertas desavenencias con su superior jerárquico y otros defensores, y solamente prestando 1 mes de servicio, su superior jerárquico decide emitir un informe deficiente de sus funciones, y con lo cual pide el término de su contrata. Así es la historia, ¿eh? Y también hubo un informe paralelo. ¿Ya?
Sigo con la presentación, sí, sí, ya. Entonces, en aquella época, aquí busqué, ahí está, a ver que se vea grande, algo de la prensa, ¿no? La radio Bio Bio, el diario Constitucional, ¿ya? Aparecimos los titulares, ¿ah? Millonaria condena, ¿ya? Condenan a la Defensoría a pagar 30 millones de pesos. Entonces, claro, cualquiera de nosotros puede decir 30 millones de pesos es harta plata, ¿no? Es como el auto que tiene la Paulina, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que dice la sentencia? Y aquí la copié, ¿ya? La parte importante en términos de... Este es un ejemplo, pero a estas cosas uno puede acceder si se da por la vía laboral. La suma de el número 1. La suma de 7.600.000 pesos por concepto de indemnización, ya equivalente a 10 remuneraciones. ¿Ah? Este número se puede mover entre 6 y 11 meses de remuneraciones. La suma de 7 millones por concepto de daño moral, ¿ya? Que es algo, un concepto que no aparece en la vía administrativa, ¿ya? Es por lo que le hicieron, ¿ya? Por esta discriminación. Después, y las sumas ordenadas a pagar en los números 1 y 2 precedentes, lo serán con interés y reajuste entre la fecha de que este fallo quede ejecutado y su pago efectivo. Esto fue este fallo del 2019, ¿ya? Y todavía estamos, acuérdense que recién los alegatos de la Corte de Apelación de Concepción fueron la semana pasada, ¿no? Entonces falta todavía la sentencia, que debería ser la próxima semana, y después a la Suprema, porque quien pierda se va para la Suprema. Después, que se condena igualmente a la demandada a la suma de 15 millones de pesos, ¿ya? Entonces uno puede decir, oh, 15 millones, pero a ella la despidieron estando embarazada, y lo que corresponde esta suma es el pago del fuero. Por lo tanto, son los meses que ella estuvo embarazada. No me acuerdo cuánto tenía cuando la despidieron, 2 meses, 3 meses, no más que eso, porque la guaguita nació en febrero, entonces fue todo el 2018, o sea, medio 2018, más el fuero termina cuando el bebé tiene un año terminado el postnatal, es decir, 13, 12, 15 meses más 6, esos son casi 2 años de remuneración de la funcionaria, en el caso de ella en su condición de beneficiaria del fuero maternal. 5, y lean esta, así como yo leí, os daba ejemplos de curso de Derecho Humano. Acá se condena lo siguiente, que como medida reparatoria se ordena además a la demandada la elaboración y entrega a la actora de una carta de recomendación para futuros trabajos en el plazo de 5 días desde que este fallo quede ejecutoriado, bajo apercibimiento de imponer una multa ascendiente a 100 UTM mensuales. 100 UTM son 5 millones de pesos, ya, la que podrá repetirse hasta obtener el debido cumplimiento de lo ordenado. O sea, además de la indemnización, del daño moral, de las remuneraciones, la Defensoría tiene que entregarle una carta de recomendación. Y si no lo hace, 5 palos. Y si no lo hace, 5 palos más, ¿ya? Una vez firme este fallo, remítase copia a la Dirección del Trabajo, a la Dirección de Compras Públicas para los fines pertinentes. ¿Por qué mandan a la Dirección de Compra y Contratación Pública? Porque si fuese una institución privada, no puede estar en los registros y participar de licitaciones públicas. Entonces tiene una doble sentencia, una doble condena para el sector privado. Y finalmente, se condena en costa, es decir, tiene que pagar el abogado que llevó el caso de Marisol, que ha trabajado ya más de 2 años, y las cotas un porcentaje de lo anterior, que un 20%, por lo tanto, Rodrigo, que el abogado va a recibir, cuando esto termine,
de parte de la Defensoría 6 millones de pesos por concepto de honorario. En este camino de la tutela y del caso que fue nuestro caso símbolo, ¿ya? No solo fuimos a exponer a la Comisión de Trabajo cuando estuvo esto, sino también en el ámbito político, ¿ya? La señora que está a la derecha, a la alta, era la ex ministra de la Mujer, ¿no? que nos prestó oreja con este caso. Quien está al lado es Paola Cornejo, dirigente de mi organización, y en la otra fotografía donde hay varios, hay dirigentes ANEF, hay dirigentes del CENAMES que nos apoyaron en poder ir golpeando puertas para lograr finalmente la ley. Ahora, esta lámina tiene... yo la muestro en todos lados porque para que vean lo que es capaz de decir una institución en contra de una funcionaria. Esta es como dice arriba, está en la página 17 del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que presentó la Defensoría Penal Pública en contra de este caso de la mujer de la Marisol despedida por honorario. Dice, torna en ilegítima la pretensión de doña Marisol, ¿ya? Acogida en fallo impugnado, en orden a que la Defensoría le pague 15 millones de pesos por remuneraciones de todo el periodo de su fuero. Esto es 20 meses y 23 días. Ello porque la demandante estaría percibiendo un doble pago por esta misma causa, toda vez que ha recibido por el periodo considerado en el fallo las remuneraciones de su... Ya. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo la echaron? Y como mujer con familia, empezó a buscar pega, pues, si la habían despedido. Y tuvo la fortuna que encontró trabajo. ¿Ya? Entonces lo que está alegando la Defensoría es que dice, oye, pero si estaba trabajando, yo ¿para qué le voy a pagar si ya le pagó su nuevo empleador? ¿Ya? Eso ya está resuelto en sede judicial y en sede administrativa, ¿eh? O sea, por donde uno se vaya, se entiende que uno por una razón de fuerza mayor tiene que buscar trabajo y se lo encuentra bien porque tiene que darle el sustento a la familia. Pero lo señalan. Pero mire lo que viene un poquito más adelante. Además, porque se estaría beneficiando de su propio actuar furtivo y engañoso, consistente en ocultar su embarazo a la Defensoría, impidiéndola que ésta ajustara su actuar a las nuevas condiciones, para luego esgrimir dicho estado como antecedente relevante que afirma su acción de tutela fundamentales y le permite obtener una sustanciosa indemnización. O sea, no sé cuánto ganarán los que están aquí presentes, pero 7 millones de pesos, no sé si sea una sustanciosa indemnización, porque eso es lo que recibe por el daño moral. ¿Ya? Cuestión que incluso puede ser constitutiva de eventual fraude fiscal. ¿Ya? Esos son los argumentos que de una institución que defiende los derechos humanos en nuestro país con vinculación a un caso. Eso, ¿qué les puedo decir? Entonces, frente a este tipo de argumentos, uno, desde nuestro rol, tiene que ir avanzando en la defensa y en el reconocimiento de los derechos. ¿Ya? Y aquí yo puedo dar fe que sí se le informó a la jefatura de servicio, ¿no? Porque fue otro dirigente el que le envió un correo electrónico con el certificado de embarazo, antes que la despidiera. Así que... Pero estaban las pruebas, estaban los correos. ¿Ya? Aquí lo voy a pasar bien rápido para que conversemos, porque después son los antecedentes que sirven de lo que hemos conversado. La sentencia del Tribunal Constitucional, ¿ya? Esta definición de la laboralización de los servicios prestados al Estado empleador, ya que somos todos trabajadores, funcionarios, trabajadores. Acá está lo del artículo 1, que dice que no se aplicará a aquellos funcionarios de la administración. Sin embargo, siempre que dichos funcionarios se encuentran sometidos a... Aquí está el artículo 435, que es la aplicación de las normas laborales que afectan derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por esto los consagrados en la Constitución Política, en su artículo número 19. Vuelvo al cero. Estoy buscando la Constitución. Esta misma que, bueno, esta, después va a ser para la biblioteca nomás, ¿eh?
¿Qué dice nuestra Constitución? En el 19, el derecho a la vida, igualdad ante la ley, la protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el respeto y la protección a la vida privada, la inviolabilidad del hogar, la libertad de conciencia, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Esa tiene hartas letras, hasta la letra L. La libertad de enseñanza, el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin arma, la libertad de emitir opinión, la de informar sin censura previa, el derecho a asociarse sin permiso previo, la libertad de trabajo y su protección. Aquí se vincula con el derecho de la sindicalización y el derecho a huelga, que es otra materia que podría ser para otro conversatorio, el derecho a la seguridad social, el derecho a sindicalizarse, en los casos y formas que establece la ley, la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la no discriminación arbitraria, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, el derecho a propiedad, la libertad de crear y difundir las artes. Y el último, la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías. ¿Ya? Ya, acá está el caso del 2014, este que fue el que fijó la jurisprudencia judicial, el inicio, el de la Cenabás. ¿Ya? Los semios, ¿no? Ahí están los elementos, para que lo vean. Y esta es la imagen del documento de hoy día. Ya, el negrito en arriba dice, retira de tramitación observaciones que señalan. Santiago, 26 de octubre de 2020. Honorable Senado, tengo a bien poner en conocimiento de vuestra excelencia que he resuelto retirar de tramitación las observaciones contenidas en el oficio tanto, que en definitiva el del veto contra el proyecto de tutela. ¿Ya? Esa firma así con esta línea es del presidente Piñera, y el de abajito es del ministro secretario general de la presidencia, don Cristian Monge. ¿Ya? Como había dicho, ahí están mis coordenadas, correo electrónico, en el Facebook, ahí publico además de circulares y oficio, también publico las recetas que hago los fines de semana. Ahí la Paulina me puede decir cómo me quedan. En fotos, se ven ricas. Ya, mi teléfono y WhatsApp, que es el mismo. Primero me mandan un WhatsApp, sí, para... Y lo que quieran. Ahora pregunta o cualquier consulta. ¿Ya? Estamos para eso. Déjenme sacar esto. Y la presentación ya la tiene Pauli, así que se la puede compartir a todos los presentes. Gracias. Yo por lo menos agradecerte, Ignacio, porque la verdad es que nos sirve muchísimo esta información. Me queda un poquito más claro, y a mí, que me cuesta las leyes, pero muy agradecida, y espero que, no sé si alguien tiene alguna pregunta,